Radio Paz presenta De Colores, un segmento del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, traído a ustedes por cursillistas, para cursillistas y claro, para toda esa gente linda y hermosa que en esta noche de sábado, esta noche lluviosa en la ciudad de Miami, nos está escuchando. Mi nombre es William Tejeda y me acompaña Alba Marín. Claro que sí, Alba Marín, ya ustedes la conocen, es nuestra vocal de piedad del movimiento Cursillos de Cristiandad. Imagínate. ¿Verdad? Sí. En esta nueva etapa. Sí, Alba se ríe porque ella sabe la gran responsabilidad que esto implica, ¿no? Ser la vocal de piedad, todas las cosas nuevas que tiene que hacer. Sí, es decir, sí a la invitación de Dios. Es de aquel día cuando cuando viví el cursillo y que el Señor me dice por medio del sacerdote que Cristo cuenta contigo y que cuenta con todos nosotros, pues siempre pregunta, uno responde, y en esa libertad pues yo dije que yo sí cuento con su gracia. Qué bonito, y yo creo que sí, que todos los que te conocemos, Alba, pues somos testigos de eso, somos testigos de que tú has respondido y esa pregunta, ¿no? Del Padre Cristo cuenta contigo y yo con su gracia, yo creo que tú lo has hecho muy bien. Y por eso estamos aquí, por eso hay que pedir fuerza de lo alto y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Claro que sí. Para que todos los que nos están escuchando también abran sus corazones y dejen que la gracia del Señor pues obre en todos. Yo creo que de verdad, tú lo has dicho, ¿no? La gracia del Señor obra a partir de nosotros, a partir de la comunicación con Dios, a partir de que somos capaces de orar, capaces de acercarnos a Dios a través de la oración y sentir esa intimidad. Porque muchas veces tenemos temor de orar porque no vemos a Dios. Sin embargo, como cristianos que somos, pues estamos convencidos de que Dios existe. Además, toda la hermosura, toda la belleza que nos rodea, todos los acontecimientos en nuestras vidas son en definitiva pruebas de esa presencia divina, ¿verdad? Claro que sí. Y lo que tenemos que hacer es orar y acostumbrarnos a hacerlo. ¿Cuántas veces con un amigo no lo hacemos? Simplemente no lo llamamos por teléfono y ¿qué pasa? Nos acostumbramos a no hablar con él. Ajá. ¿Y quién no ha tenido una prueba de esa oración, ¿no? De cuando uno se acerca a Dios y habla con Él y después cómo Dios se manifiesta, cómo somos capaces muchas veces de olvidarnos de eso, ¿verdad? Claro, el decir amigo, es que él es mi amigo o mi amiga, voy a llamar, es porque tenemos una relación, es porque tenemos una comunicación. Así podemos contestarle a Dios, amigo, cuando nos comunicamos con Él, hablarle y escucharle. Y es bonito porque, por ejemplo, cuando tú estás comenzando una oración, una amistad con alguien, tú al principio hablas poco, ¿verdad? Es un poquito de comunicación en ambos sentidos. Quizás la otra persona no habla tanto, tú eres el que más habla, pero aún como no hay esa gran amistad, no tienes mucho de qué hablar. Va siendo gradual. O sea, de a poco se va abriendo una apertura de lo que les identifica, de lo que los diferencia también, pero que va habiendo una unión. O sea que la oración es una práctica, acercarte. Vamos a hacer, ¿qué te parece si invocamos al Espíritu Santo? Bueno, claro. ¿Verdad? Así que amigo oyente, amiga oyente, tú que estás allí donde estés, acomódate, concéntrate un poquito. Si estás manejando, pues atiende el timón, la dirección de tu coche, porque de verdad que hoy está lloviendo mucho y es peligroso. Pero pon tu corazón en Dios, pon tu corazón por unos segundos nada más en Dios y vamos a rezar, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno ya, pues esto es una oración muy íntima, ¿no? Porque ya uno está invocando al Espíritu Santo, ya esa relación con Dios se hace más cercana, ¿verdad? Y aunque el tema de hoy no es la oración, yo creo que una gran oración comunitaria es la que ha originado este tema. Hoy queremos hablar un poquito con ustedes sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Y aunque, claro, este tema se ha hablado en muchos programas y ha estado en la televisión, en la internet, en Facebook, en las redes sociales, ¿verdad? Ajá. Los twitters del Papa que siempre nos animan, nos exhortan. Este tema vale la pena seguir hablando un poquito de él. Nos gustaría, claro, que si tú estuviste allí, que nos llame. Pero quizás si tú no me estás escuchando, me está escuchando tu abuelito o tu abuelita y tiene la experiencia que tú le contaste, pues llámanos al 305-635-3646 y cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué tan grande es sentirte en una multitud de jóvenes que están hablando tu mismo idioma, que a pesar de que son de otras nacionalidades, están en sintonía contigo. Me gustaría, pues, que nos llamaras y habláramos un poquito de esto. Alba, tienes algunas cositas, ¿no?, que trajiste, que quieres compartir conmigo, con nuestros amigos oyentes sobre la Jornada Mundial. Cuéntanos. Claro que sí, con todos nuestros hermanos que nos escuchan. Bueno, sí, en este tiempo de la Jornada Mundial de la Juventud, estaba pensando así en la historia de las jornadas, que sabemos que fue Juan Pablo II el que lo promovió grandemente, pero que en realidad el que tuvo la primera inquietud fue Pablo VI. Y una de las primeras jornadas fue allá en Roma, en el 1975. Y es conmovedor cómo la iglesia se mueve. O sea, las jornadas de la juventud es prácticamente una fiesta de fe, porque la iglesia se mantiene celebrando. Somos una iglesia de celebración, que a pesar de las tristezas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todo lo que estemos viviendo por individuo y también como sociedad, y ahora pues globalizado en el mundo entero, festejamos siempre que Jesús está vivo. Festejamos que nuestra fe está puesta en el Dios que da la vida. Entonces, enfocarse en las personas que son prácticamente el futuro. Ese es el mayor enfoque maravilloso que tuvo esa iluminación San Juan Pablo II, que le dio ese camino desde 1984 allá en Roma, que fue, lo hacen allá el Domingo de Ramos, o sea, es la Semana Santa que hacen ellos, la Jornada de la Juventud. Y a los 3 años siguientes, la siguiente Jornada Mundial de la Juventud fue nada más y nada menos que en Buenos Aires. Y eso pues tiene como una relevancia, puesto que pues nuestro Papa es de todos, pero nació en Buenos Aires, nació en Argentina. Ese fue en 1987. Y pues se ve que ha sido un éxito total y rotundo cuando cada 2 o 3 años se van reuniendo de todas partes del mundo. O sea, que puede mover 1 millón y pico de jóvenes que llegan a un lugar. O sea, eso mueve a las diócesis, a nuestras parroquias. Nuestra fe católica está basada en nuestra vida parroquial, nuestra casa, nuestra vida parroquial. Y cómo se van moviendo a que donde quiera que sea en el mundo entero, van buscando los recursos económicos, pero también cómo van preparando el corazón. Y así ha habido todo un paseo en el mundo entero. Al siguiente año fue en Santiago de Compostela. Al año siguiente, porque no es primera vez que fue en Polonia, en 1991 fue en Polonia. Luego en el 93 fue aquí en Estados Unidos, en Denver. 1995 fue en Manila, que inclusive está en el récord Guinness de la cantidad impresionante de jóvenes que se reunieron allí. Luego en el 97 fue en París, nuestra sufrida Francia, que está ahora pasando momentos difíciles.
Y en el 2000 fue en Roma, el año jubilar, fue allá mismo en Roma para que todos tuvieran la oportunidad de estar allá en la Basílica de San Pedro. En el 2002 fue en Toronto, Canadá, en el que para mí es muy grato que yo pude estar ahí. Gracias a Dios fue el último jornada que hizo Juan Pablo II y para mí fue una experiencia muy, muy hermosa. Luego con el Papa Benedicto XVI, Colonia, Alemania en el 2005, luego en el 2008 en Sydney, Australia, en el 11 en Madrid y bueno, en el 13 Río de Janeiro y ahora que estamos ya viviendo otra vez lo de Polonia, bien actual. Es increíble porque cuando uno ve esta multitud de jóvenes, sobre todo ahora en medio de esta cantidad de tragedias y que en la televisión todo lo que vemos son atentados y muerte y temor, pues nos creemos que eso es la realidad de nuestro mundo. Y la realidad de nuestro mundo, es una presencia de Dios, es la presencia de un Dios consolador, de un Dios misericordioso que está con los pobres, que está con los necesitados, que está con esas personas que son atacadas, con esas familias. A veces muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? Pues está ahí precisamente. Está misteriosamente, estas cosas ocurren o Dios permite que ocurran, pero lo hace más presente. Y qué bonito que tantos jóvenes se puedan reunir dentro de lo que parece un cáncer en la humanidad, con tanta salud, con tanta juventud, con tanta belleza, con tanto ánimo, con tanto deseo de transmitir el amor de Dios de la manera en que lo hacen. Allí, pues los que tuvimos la oportunidad de seguirlo un poco por la internet, un poco por la televisión, vimos muchas cosas. Vimos millones de jóvenes rezando la coronilla. Dime algo, y es una inyección de alegría y de felicidad en las iglesias, en las parroquias, porque muchas veces miramos alrededor en nuestras parroquias y vemos muchas canas y nos creemos que nuestra iglesia es una iglesia de viejitos. Bueno, yo tengo 45 años. Tú tienes canas, eso te iba a decir. Por eso, y tengo muchas canas, y todavía ¿no? Estás muy joven. Bueno, espero ir a la jornada. Todavía estás joven, todavía, es como se dice. Espero ir a la jornada la próxima, ¿no? En Panamá. Ah, bueno, ya, eso es un anuncio, cuidado que no vas. Bueno, sí, y fíjate, te iba a decir antes de que se me acabe la juventud, pero es que esta juventud no se trata de física, ¿no? No se trata de poder caminar con habilidad, sino una juventud espiritual. Y eso precisamente todos estos jóvenes nos han dejado, ¿no? Con esta hermosa jornada de la juventud. Hay datos curiosos, por ejemplo, habían 10,000 sacerdotes. Imagínate. 800 obispos. Aquello era tan inmenso el campo de la misericordia que caben 225 campos de fútbol allá adentro. Sí, o sea que hay todo es en grande. O sea, todo es en grande. Nos damos cuenta que esa grandeza está dentro del corazón de cada persona. Una de las cosas que me llamó la atención en esta jornada, en realidad es cómo la iglesia va evolucionando con el tiempo. O sea, nuestra iglesia es camino de la historia también, que es lo que hace que yo por lo menos me enamore de la iglesia. A pesar de las dificultades que pasa, de todo lo que uno va escuchando en este mundo convulsionado que a veces se escucha, pero la iglesia, pero aquello, pero es que hacen esto, pero no se da testimonio, y muchos peros. Y en realidad es parte de la historia, pero es una iglesia que camina en la actualidad. La jornada de la juventud consiste prácticamente en 3 cosas es que hacen en esa semana los jóvenes. Hay catequesis, los jóvenes y jóvenes de edad y de corazón, porque exacto, hay personas que uno ve que son muy mayores. En realidad, cuando yo me asombraba de ver personas que podían tener 70, 80 años, y de verdad que es admirable. Y entre eso, pues ese medio, ¿no? de los demás. Pero es catequesis, se compone también de oración, por ejemplo, el Vía Crucis es algo muy impactante. Y también la vigilia. O sea, esas 3 partes que cada una tiene sus otras partes. Por ejemplo, la parte de la oración, como está en el Santísimo Sacramento, que está y que se llena esa capilla.
que hay santuarios donde se puede llegar. Es la catequesis, por ejemplo, que por diferentes obispos del mundo entero enseñan a todos los que están llegando ahí. Y entonces, Yo estuve mirando eso, cómo por las calles administraban el sacramento de la confesión. Los sacerdotes estaban en las calles caminando, haciéndose presente, ¿no?, con todos aquellos jóvenes, también dando la Eucaristía. Mira, hablando de sacerdote, ¿qué te parece si escuchamos la reflexión del Padre Mateo, que nos ha dejado algo? Sus palabras siempre para nosotros son de mucho agrado, ¿verdad? Y claro, aprendemos mucho del Padre. Vamos claro, a escuchar al adelante. Padre Mateo. El Señor nos ha llamado y Él es el que ha tomado la iniciativa. Muchas veces pues invertimos o no entendemos bien y parece como nosotros hemos escogido. Si el Señor nos dice claramente, yo los he llamado, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Siempre eso se sabe en cursillos, cuando nos iniciamos en este movimiento que anima este programa, etcétera. Cursillo tiene muy claro eso cuando dice, Cristo cuenta contigo, nos dice, y en toda nuestra acción se repite esta llamada, Cristo cuenta contigo. Cristo me ha llamado, pero ¿para qué? Cristo nos ha llamado para anunciarlo, para llevarlo al mundo. Otra palabra que se utiliza mucho, que viene del griego kerigma, el anuncio. Nos ha llamado para el anuncio. Cualquier cosa que hagamos no puede sobrepasar, no puede suplantar, no puede ir por arriba de del anuncio. Cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, pues debe ser en función de ese anuncio. Nosotros hemos sido llamados, Cristo nos ha llamado, nos ha escogido para que nosotros seamos anunciadores de Él, que lo anunciemos en este mundo. No hay otra cosa que pueda suplantar esto, repito. Todo lo demás, todo lo que hacemos, nuestra formación, etcétera, es prepararnos para el anuncio del Evangelio. Ese anuncio del Evangelio que tiene sus características de cada época le da sus propias características, y no solo dentro de cada época, pues cada persona tiene su propio modo, su propio formato, su propio entorno, pero lo que sí es claro para todos, independientemente de épocas, independientemente de diferencia de las personas, es que hay que anunciar el Evangelio. Somos cristianos para anunciar el Evangelio. No somos cristianos para revestirnos de una fortaleza, para que no nos den enfermedades, cosas, etcétera. Ese no es el sentir cristiano. El sentir cristiano es revestirnos de Cristo, ser iniciados sobre todo en el bautismo. El bautizo nos insta, además que nos fortalece y nos llena de fuerzas para llevar a ese Cristo que nos ha llamado, como decíamos al principio, sin olvidar eso, que Él nos ha escogido, y tenemos que llevarlo a los demás, anunciar a los demás, y anunciarlo desde nuestra vida, en nuestro momento, en nuestro contorno, en nuestro ambiente, pero anunciarlo claramente. O sea, que los demás descubran que estoy anunciando a Cristo. Yo tengo que anunciar a Cristo porque tengo que hacerlo presente. Yo tengo que verdaderamente anunciarlo claramente. Ser anunciador, ser testigo. Ser testigo es testificar en este mundo por Cristo, ser el testigo de Cristo, arriesgar mi vida por Cristo. Yo creo que es importante eso. O sea, volvemos, ser cristiano es ser escogido por Dios para anunciar el Evangelio, no para otras cosas. Todas las demás cosas están en función de esto, de un anuncio del Evangelio. Y que el anuncio del Evangelio mismo debe ser claro, debe ser preciso, debe tener en cuenta a la persona a quien se le está anunciando. No es lo mismo, los diferentes grupos en nuestra familia, por ejemplo, no son los iguales. Los diferentes grupos en nuestra vida social, pues tenemos diferentes grupos, pero a cada grupo nosotros tenemos que traducirle esto, nosotros tenemos que anunciar esto, nosotros tenemos que a cada grupo decirle, anunciarle a Cristo. Y el Cristo, primero tengo que preguntarme, cuando yo le digo Cristo a esta gente, ¿qué están entendiendo? ¿Qué Cristo ellos creen que yo lo estoy anunciando? Porque le tengo que anunciar el Cristo verdadero. Y el Cristo verdadero es el que
verdaderamente nos lleva y nos impulsa y nos manda, pero esa persona tiene que recibirlo, tiene que conocerlo, tiene que descubrirlo, y tenemos que ayudarlo a eso, porque hay que partir qué imagen hay en el mundo de Cristo hoy y quién es ese que ellos creen que están recibiendo. Todas estas cosas pues tal vez nos parezcan un poco enredadas o complicadas, pero es simplemente esto. Y se resumen otra vez, lo vuelvo a resumir. Hay que llevar el Evangelio. Hay que llevar el Evangelio porque eso es ser cristiano. No puedo excluirme de eso, no puedo escabullirme de eso. Es llevar el Evangelio. Tengo que llevar el Evangelio en el momento donde vivo, en el lugar donde vivo, en el momento de mi historia, ahí tengo que llevar el Evangelio. Y tengo que llevar el verdadero Evangelio. Que yo lo diga verdaderamente, que lo que yo promueva, que yo diga sea verdad, sea adecuado, pero que además procurar de que esa persona esté interpretando correctamente. Yo tengo que traducirlo a sus modos de entender, a sus categorías. Yo tengo que entenderlo para que esa persona sepa que yo le estoy diciendo, para que pueda aceptar al Cristo verdadero. Yo tengo que aceptarlo yo, vivirlo yo y transmitir verdaderamente el Cristo que es la verdad, el camino, la vida. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre, por esa reflexión que nos ha dejado, como siempre, tanto que nos enseña, ¿verdad? Y claro, hablaba usted sobre la responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de evangelizar. Claro, y es importante eso. Y yo creo que eso lo hace muy bien Cursillo, ¿verdad? Yo creo que Cursillo en la tierra ha respondido precisamente a ese llamado. Eduardo Bonín, cuando fundó los Cursillos de Cristiandad, lo hizo pensando precisamente en la necesidad de llevar el evangelio a las demás personas, de llevar eso. Y nos los ha enseñado y lo sigue enseñando muy bien y muy estratégicamente, porque lo hace en los ambientes, en los metros cuadrados, en eso que forma parte de nuestras vidas diarias, en nuestro centro de trabajo, en el supermercado, en un comentario con la cajera. Y es tan importante porque a veces, como hay un dicho por ahí que dice que muchas veces tu vida es la única Biblia que otra persona va a leer. Por eso tenemos que ser testigos de eso, ¿no? Testigos del amor de Dios y testigos de esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Como Cursillo sabe hacer muy bien esto, vamos a dar algunas noticias de movimiento. Del 15 al 18 de septiembre vamos a tener un cursillo de hombres. Así que, caballeros, prepárense, pueden separar esta fecha, todavía tenemos bastante tiempo, así que preparen esta fecha. Si nunca has vivido un cursillo de cristiandad, ven a vivirlo, ven a tener este encuentro personal con el Señor como lo tuve yo un día, como un día en esos pasillos de la casa Monseñor Agustín Román, me encontré con el Señor. Allí supe lo que es sentir a Dios en el corazón. Si no lo hubiera hecho, no sé dónde, en qué otro lugar me hubiera encontrado con Dios, pero Él me llamó allí. Me llamó a esos pasillos tan agradables, tan apropiados para la oración, a esa capilla tan hermosa que tenemos allí en la casa Monseñor Agustín Román. Y hoy te está llamando a ti. Hoy te está llamando a que tú respondas a su voz, como el buen pastor que te llama. Vamos a repetirlo del 15 al 18 de septiembre. El cursillo de mujeres, pues también, que ya se aproxima, va a ser del 29 al 2 de octubre. Así que, mujeres, anímense también, animen a sus esposos para que en la familia pues puedan vivir juntos el amor de Dios y llevarlo a la casa, a los hijos, a la familia. Cuando regresemos vamos a hablar también, vamos a anunciar la convivencia que se llama ¿Dónde está tu hermano? Así que, ¿dónde estás tú? Esta será la pregunta clave de esta convivencia, que es quizás un poquito más para allá, para cursillistas, pero te estoy llamando a eso. Así que cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de esto. No te vayas, que ya volvemos. De colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Es difícil lo que les voy a decir, pero estar felizmente casado no me eximió de cometer un gran error. Le fui infiel a mi esposa. Un momento de placer nunca se puede comparar con muchos años de felicidad. Vaya si aprendí. A pesar de lo que hice, ella me perdonó, porque sabe que realmente estoy arrepentido. Perdonar es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida. Vale la pena.
¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la campaña católica de la comunicación y por tumatrimonio.org. Dame la fe. Escuche a las 6 de la tarde La Fe, Regalo de Dios. Un programa dedicado al crecimiento espiritual, intelectual, cultural y algo más. Radio Paz, siempre contigo. Dame la fe, Señor. Año de la Misericordia. Misericordiosos como el Padre. El Señor se llama a sí mismo Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Y es así, Él es compasivo, siempre dispuesto a acoger, a comprender, a perdonar. Es misericordioso. El Papa Francisco nos dice: Queridos hermanos y hermanas, la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida. Parafraseando las palabras del apóstol Santiago, podemos decir: la misericordia sin obras está muerta por dentro. Usted nos está escuchando en su radio por 830 AM, también por la página web radiopaz.org y por la aplicación en iPhone y Android. Ahora también puede oírnos por teléfono marcando el 712-432-4355. Tenga en cuenta que pueden haber cargos en su factura de teléfono según su plan de llamadas. Radio Paz, siempre contigo. Ahora por el teléfono 712-432-4355. Radio Paz, siempre contigo. Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Somos Catholic Mobilizing Network y abogamos por la vida. Charito Calvachi, experta en justicia restaurativa. La justicia restaurativa puede ser aplicada en un espectro increíble. Es una filosofía de la vida, del buen vivir. Empieza en las familias, en las iglesias, en las escuelas, en los centros de detención juveniles, en el sistema criminal, en las prisiones, en los programas de reintegración y más allá. Se podría hacer programas de reintegración para todos los que pueden y están listos para salir de las prisiones. Y con eso se crearía tanta justicia social para todos aquellos. Somos Catholic Mobilizing Network. Estamos en contra de la pena de muerte porque defendemos la vida. www.catholicsmobilizing.org. San Vicente de Paúl los invita a escucharnos cada domingo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Si tiene alguna necesidad, nos puede llamar durante la semana de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde al 305-635-9585. 305-635-9585. Es la estación de la esperanza. Nuestra fe está en Dios. Radio Paz, siempre contigo. Gracias, hermanos, por esperar, y para ti que acabas de sintonizar esta emisora de Radio Paz, este es el programa de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad. En el segmento anterior
hemos estado hablando sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Y estamos muy contentos, nos sentimos jóvenes, rejuvenecidos con tanta presencia acumulada, junta, cristiana en esta jornada. El teléfono aquí para que nos llames si quieres compartir con nosotros unos minutos es 305-635-3646. Terminábamos el segmento anterior dando las noticias de nuestro movimiento y nos quedaba pendiente todavía un poquito hablar sobre la convivencia 2016. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estás tú? ¿Desde cuándo no nos visitas en la casa, Monseñor Agustín Román? Y te recuerdo ya de una vez que el 17 de este mes comenzamos nuestra escuela de formación, así que con la misa, claro, a las 8 y después con el aula para Arroyo. Hablando de la convivencia va a ser el domingo 28 de agosto. A las 8 de la mañana comenzamos hasta las 6 de la tarde. Y claro, vamos a terminar con la Santa Misa, como siempre, empezando a las 5 la misa. Para mayor información, pues llamen a nuestra hermana Zunilda al 305-595-7199. También tengo más teléfonos. Llamen a Merchu al 305-595-7799. Angelita al 305-551-7481. Y los de Broward, pues llamen a Ramón al 954-251-2574. Es maravilloso. Es la manera de demostrar que estamos en una iglesia viva, que Jesús está vivo. Cada movimiento, cada grupo, cada ministerio, todos los que tenemos ese deseo de mostrar a Jesús por medio de nuestras parroquias, ministerios y movimientos, es que está vivo Dios, está vivo Jesús. Por eso cada uno es un método por el cual transmitimos a Cristo. En este caso, pues es cursillo de cristiandad, pero en realidad es todo una gama de las maneras por las cuales queremos transmitir a Jesús. Y por eso es que es en la vida parroquial en la que se va demostrando y así se va extendiendo, ya sea en la diócesis como todos los demás movimientos. También comentaba que una de las cosas que me llamaba la atención de esta jornada, de que camina con la historia, la iglesia, es la tecnología. Y en esta vez fue más rápido que pudimos tener acceso de lo que ocurría y recibir qué fue lo que ocurrió. Porque me pasó en la de Brasil, no era como tan inmediato. Ahora tan pronto ocurría algo, si uno tenía pues el horario, a mí me encanta darle pues seguimiento, para mí es una pasión, o sea, se contagia ese ánimo de los jóvenes como son tan espontáneos, tan hermosos y que sirven al Señor de esta manera. Y la tecnología estuvo presente también en cómo los jóvenes manifestaron allá, porque es que Polonia viene a ser un lugar estratégico, fue un lugar, como decir, mágico. Hoy en día, después de que se han superado tantos dolores, hay tanto recuerdo que ahora es el silencio para orar, como lo hizo el Papa Francisco, lugares para estar con la espontaneidad, pero sin dejar de vivir la misericordia. Y por eso el lema de este año de la misericordia, y que fue allá, fue como un oasis de misericordia, el hecho de que fuera allá donde la divina misericordia, el Señor, se le quiso presentar a Santa Faustina, que no es casualidad que San Juan Pablo II también es de allá. Es una muestra de que a pesar de todos los dolores que se vivió allí, Dios estaba ahí, Dios estuvo. Por eso no tenemos que desilusionarnos cuando decimos, pero es que ¿qué está pasando? Cuando hay tantos problemas, tanto dolor, que si es que Jesús o Dios no está. Y claro que está. Hoy nos podemos dar cuenta. No, y si tienes en cuenta, Alba, que tú mencionabas antes que pases a lo próximo y no irnos así de esta espiritualidad que se vivió en Polonia. Quien ha vivido en un país comunista sabe lo terrible que es y Polonia lo fue, ¿no? Y cómo se ha levantado
quizás no sufrió tanto los estragos materiales como Cuba, ¿no? Por ejemplo, que sí, las cosas se han destruido, las casas, las calles, todo, sobre todo el ser humano. El ser humano en los países comunistas es muy afectado, es muy reprimido, es psicológicamente muy reprimido, y cómo esos polacos, a pesar de esa represión, lograron mantener su fe y salir adelante, ¿no? Así que también esto es muy simbólico, también muy importante que esta jornada de la juventud se haya desarrollado precisamente en un país excomunista, ¿no? En el que hubo tanto sufrimiento, sí, y que es también quizás para esperanza de los escépticos, ¿no? De los escépticos, ya que tenemos aquí tantos hermanos cubanos que parece que a veces dicen, es que ¿dónde está Dios? O sea, ¿qué pasa? Que esto como que no cambia, ¿qué es lo que pasa? Y ahora quizás no lo vemos, pero la respuesta siempre es, Dios está. Y a veces parece que esa no fuera una respuesta suficiente porque queremos otra cosa. Y en el discurso que dijo el Papa Francisco en la ceremonia de acogida, que él es una persona tan sencilla para comunicarse con nosotros, él les da las gracias a todos los que hicieron posible que estuvieran allá. Y él dice que se la han jugado, o sea, que todos los que estuvieron allá se la han jugado para que pudieran celebrar la fe. Y ese es el sentido. O sea, qué bueno que de verdad todos, dando un sí, si cada uno pudiera contar la historia, y eran creo que 1 millón y pico de solamente hablando de muchachos, ¿qué significó para cada uno la búsqueda? Fue verdaderamente que se la jugaron. Es, como dice el Papa Francisco, con esta celebración de la fe, es mostrar que Jesús está vivo, es querer renovar las ganas de seguirlo, nuestras ganas de vivir con pasión su seguimiento. ¿Qué mejor oportunidad que renovar la amistad con Jesús que afianzando la amistad entre ustedes? ¿Qué mejor manera de afianzar nuestra amistad con Jesús que compartirla con los demás? ¿Qué mejor manera de vivir la alegría del Evangelio que queriendo contagiar su buena noticia en tantas situaciones dolorosas y difíciles? Esto es solo un fragmentito de todo lo que el Papa, pero es bien significativo que se lo está diciendo a los jóvenes, pero que nos lo está diciendo a toda la iglesia, que nosotros es contagiar a los demás con el Evangelio. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos cada uno, ¿estoy contagiando a los demás con el Evangelio de Cristo? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Estamos contagiando? Yo creo que sí, y eso forma parte de la coherencia que debemos tener con nuestra vida, ¿no? Cómo ser coherentes de tal manera que las personas vean en nosotros ese Cristo vivo, ¿no? Que haya una identidad cristiana en nosotros de tal manera que cuando las personas nos vean, noten una diferencia. O sea, que cuando conocen a una persona que lleva a Cristo en su corazón, que lo noten. Y no solo porque habla bonito. No. Hablar bonito hablan los poetas. Los poetas, por algo será. No es eso. Es la importancia, ¿no? Mira, antes de que se me olvide, y creo que se me olvidó cuando anunciamos los cursillos, el teléfono al que tienen que llamar si hay una persona interesada en vivir un cursillo es al 305-972-5717. Nuestro hermano se llama Wilfredo Escala y él con mucho gusto te va a instruir, te va a informar sobre cómo tú puedes vivir un cursillo de cristiandad. Wilfredo Escala, 305-972-5717. Este número es para si tú quieres vivir un cursillo de cristiandad, ya seas hombre o seas mujer. Claro que sí. En este año de jubilar de la misericordia, es una de las maneras que nos ha exhortado el Papa Francisco a que la misericordia siempre tiene rostro joven, dijo en las palabras de la ceremonia de acogida. Dice, porque un corazón misericordioso se anima a salir de su comodidad. Y entonces, con esto estamos encontrando una respuesta
de que no hay otra manera para uno ser misericordioso y para llevar y contagiar a los demás, es salir de la comodidad propia. O sea, no solamente por decir, es que yo tuve una experiencia linda con Dios y esto está bonito, sino que tenemos que salir de la comodidad, tenemos que incomodarnos, en otras palabras, para sufrir con, que es lo que es la misericordia, sufrir de corazón con la otra persona, es salir de nosotros mismos, tener compasión, no solamente de decir, ay, qué pesar, qué lástima, cómo están sufriendo, mira cómo están las noticias, está muy lejos, ir allá a ayudar. No, es uno buscar aquella obra de misericordia. Y que también estamos viviendo una época en que todo el mundo opina. En otra época expertos no. en eso, eso sí. Todo el mundo opina. Las personas van al doctor y el doctor le va a diagnosticar, doctor, pero yo leí otra cosa en internet. O sea, la gente se atreve a opinar. Son expertos a veces. Los que están en un consultorio médico, todos son expertos en enfermedad. Expertos. Tú te metes en las redes sociales y todo el mundo sabe de todo. En los centros de trabajo las personas opinan políticamente, en lo que en otra época, pues los más instruidos eran los que se atrevían, ¿no? Ahora esta masa de personas que sabe de todo y que, claro, es bonito porque recibimos más información, pero esto nos compromete a nosotros como cristianos a dar el paso y a opinar. Si estamos opinando, si hay alguien que está opinando sobre el aborto, sobre los candidatos, ahora que la política está tan caliente y tan de moda, pues nosotros como cristianos tenemos que estar presentes y dar esa palabra de consuelo, esa palabra fuerte también. Muchas veces tenemos que estar bien definidos en lo que estamos diciendo, no quedarnos callados y pecar de omisión, sino que tenemos que decirlo, dar el paso y decir, no, espérate, el aborto es un crimen de Estado y no estoy de acuerdo. Y explicarlo, ¿no? Explicarlo ¿por qué? Porque precisamente muchas veces o casi siempre esto es lo que hacen los sacerdotes en las homilías, llevar el evangelio y ajustarlo a nuestra realidad, y de verdad que aprendemos mucho a través de los sacerdotes, a través de los curas que nos instruyen con las homilías. Así que como cristianos estamos llamados a practicar la misericordia, y una forma de practicar la misericordia es decir la verdad, es instruir al que no sabe y sacar a las personas también de la ignorancia. Sí, hacerlo ¿cómo lo haría Cristo? O sea, que mi manera de pensar sea como lo dice Cristo, no porque tenemos el pensamiento y el fruto humano, y las obras de misericordia están ya en la lista, son 14, 7 espirituales, 7 corporales, lo que se refiere al cuerpo, lo que se refiere al espíritu, y es preguntarnos qué haría Jesús en mi lugar. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y que queremos seguirle y que queremos contagiar a los demás, es porque en mi mente ya hay una transformación, y esa transformación es ser como Cristo. Ya no es mi opinión, es la opinión de Él. O sea, salir a esa misericordia del que sufre, del el ir muchas veces. Quizás el don de la persona no sea tanto hablar, ni transmitir, ni opinar, ni dar consejo, que a veces está tan tergiversado ese dar consejo. No es estarle aconsejando a las personas, es en realidad que Dios le ilumine a uno cuál es la decisión a tomar. Y, por ejemplo, una de lo que dijo también el Papa, que ya que él dijo, pues me gusta reflexionar en lo que él ya dijo, es cómo nosotros debemos aplicarlo en nuestro hoy, en nuestra persona, en nuestra parroquia, en ahora que estamos físicamente aquí. De varias cosas que él había dicho en este discurso, él dice que quería también compartir lo que él ha aprendido en estos años. Y me llama la atención cuando él dice, yo como obispo, o sea, él no dice yo como papa, sino que él dice, yo como obispo he aprendido algo. No hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la vida. O sea, que cuando un joven se deja tocar de Dios, verdaderamente contagia. Y también dice que él aprendió en estos años
que es lo que le genera dolor, que es la parte opuesta, cuando encuentra jóvenes que parecen haberse jubilado. O sea, que muchas veces ya me encontré con el Señor y entonces se quedan como en una comodidad porque es como, según, bueno, como lo había dicho el Papa, pero bueno, yo lo voy a decir como en palabras mías interpretándolo, que es como en esa manera de estar sintiendo, o sea, sentir emociones. Entonces, como ya no siente emoción o ese vértigo, entonces busca otras fuentes. Y hoy en día hay tantas fuentes que en realidad es la única manera quizás de sentirse en vivos porque creen que es una emoción. Y resulta que la vida de fe es como cualquier otra experiencia de vida, ya sea de noviazgo, matrimonial, ya sea de decir que sea una empresa, de montar un negocio. Es que al principio siempre hay una emoción, pero después es donde hay ese perseverar, ese mantenerse, que quizás no tenga la misma emoción, pero que hay seres humanos, hay personas que lo que les interesa es la emoción. Entonces parece que como si se jubilaran y se van a otras fuentes para mantenerse con una sensación. Y eso es que están matando sus energías corriendo detrás de vendedores de falsas ilusiones. Y verdaderamente es triste porque conocemos también muchos jóvenes así. ¿Cómo no? Tú y yo hemos estado hablando sobre todo en estos días. Sí. Qué conexión, ¿no? Qué conexión universal. Y me gustaría que, bueno, si tienes la oportunidad de llamarnos, que nos llamaras y nos contaras que, por ejemplo, si eres de estas personas que llevaste a tus hijos siempre a la iglesia y cuando llegaron a cierta edad, pues ya no fueron más. Y como tú decías, Alba, buscaron fuentes de información o fuentes de emoción en otros lugares. Llámanos y cuéntanos qué tú piensas que pasó, si te faltó algo darle a tus hijos. Para mí es una inquietud, ya que tengo hijos en la pubertad, ¿no? Y a veces temo que cuando llegue la adolescencia, pues no vuelvan y vayan a buscar la fuente en esos lugares. ¿Qué puedo yo hacer? Además de orar, además de leer la Biblia con ellos. Porque lo que pasa con estas fuentes, Alba, también es que no te piden un compromiso. Es una fuente sin compromiso, es una ideología o es una espiritualidad determinada que satisface de alguna manera tus inquietudes, pero no te llama a comprometerte a nada. Pero se paga caro, como dice el Papa. Muy caro. A veces se cree que no, pero se paga caro porque lo que empieza así fácil se van metiendo en un mundo en el que después no le van a encontrar el mismo sentido a la vida. Y nosotros lo que mantenernos, como dice el Papa, él dijo, levántate. Si te caes una y otra vez, vuelve a hacerlo. Y puso el ejemplo del perdón, de perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Él lo puso también de levantarnos 70 veces 7. O sea, no claro cansarnos, sí. Ir a la confesión. Bueno, se levantó. Tenemos los recursos. Se cayó ahí, se levantó. Tenemos una llamada, alguien en la línea. Sí. Buenas noches. No. Bueno, ya. Seguimos con el programa. Cuando nosotros estamos de la mano de Jesús, y no solamente por emoción, sino porque en Él hemos encontrado la verdadera vida, el verdadero entusiasmo, de que reconocemos que Jesucristo es un regalo del Padre, como nos dice el Papa Francisco. Él nos invita y nos ayuda a levantarnos. Nosotros en la iglesia lo encontramos todo. Encontramos dirección espiritual, tenemos religiosas, sacerdotes, religiosos, centros de espiritualidad. O sea, tenemos muchos recursos. No hay excusa para decir es que la iglesia no está. Cuando uno quiere, uno toca las puertas y se abren. Yo creo que por eso el Papa, y fíjate si lo sabe, si tiene ese espíritu iluminado por Dios, que sabe, que está mandando a los jóvenes a hablar con sus abuelos. Les ha pedido como compromiso, uno de los compromisos de hecho que ha establecido en esta Jornada Mundial de la Juventud es que hablen con sus abuelos, que le pregunten
Porque les puso una tarea. Él les puso una tarea, claro, para la jornada de Panamá. Claro, porque ahí está la sabiduría, está en ellos. Y ellos saben, el Papa sabe que esto es lo que le está faltando a los jóvenes. Le está faltando la sabiduría. Hasta más le dice, si no tienes abuelos ya, busca a los mayores, búscalo porque ahí está la sabiduría. Exactamente. O sea, es poder crear en el presente, es que vamos a estar creando las memorias del mañana. ¿Cómo es que vamos a saber que mañana fue lo que vivimos ayer, esta historia, esta vida maravillosa? Es porque la tenemos que entrelazar por medio de esta misericordia, como se está promoviendo, a que sea un estilo de vida. O sea, se va a acabar el año de la misericordia como fecha, pero se debe de quedar como práctica, de que estamos consolando a las personas, de que estamos llevándole ropa al necesitado, de que estamos ayudando. Estamos en un lugar muy privilegiado donde hay tantos inmigrantes y tanta necesidad y tanto desprecio y tanto dolor de los inmigrantes que a veces no tienen como una salida, que ahí nosotros podemos hacer la obra de misericordia. ¿Quién quiere ayudar a un inmigrante? Esa es la mejor obra de misericordia, lo tenemos aquí. Es una gran oportunidad de poder practicarlo teniendo apertura, teniendo esa hospitalidad, teniendo compasión, compartiendo también los sueños que pueden tener ellos, ayudándoles inclusive a que los puedan lograr. Inclusive nos dice de que, poniendo el ejemplo de Marta y María, la familia de Betania, de Jesús, que Marta, con el agite de tantas cosas, se dispersa un poco. Y es muy importante no tener el ajetreo, porque hay que hacer, hay que trabajar. Pero también ser como María, postrarnos ante el Señor, buscar oración, buscar ese silencio de Dios. Muchas veces no solo para encontrar respuestas, sino para que nos acompañe y tomar esa energía que nosotros necesitamos para continuar. Tenemos una llamada, ¿qué te parece si escuchamos? A ver, qué rico. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo era para felicitarle y darle las gracias por el programa. Gracias. Porque sí, como no, que ayuda mucho y que es muy bueno en su gran sabiduría el Santo Padre, el Papa. Ha hablado eso de que hablen con los abuelos, porque una de las riquezas que nosotros teníamos era que siempre los abuelos era el tesoro que teníamos en la casa, el que tenía conocimiento de todo, el que nos enseñaba mucho, y eso se ha ido olvidando un poquito. Yo creo que sí, eso es responsabilidad de los padres. De los padres, más o menos, ¿verdad? Y enseñárselos, porque yo recuerdo en el pasado que la sabiduría pues estaba representada por aquellas canas, ¿no? Por el anciano canoso, por la barba. Nos quedan 20 segundos de programas. Bueno, voy a dejar un chancecito para otra persona. Que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Gracias, que usted es el tesoro de nuestra vida, el tesoro de este momento de nuestra historia. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, lo queremos mucho. Nos vemos aquí el próximo sábado y de colores. Que Dios les bendiga. De colores se visten los campos en la primavera. Hemos presentado De Colores.